Buenas tardes, señores congresistas. Habiéndose verificado el quórum reglamentario, con la presencia del congresista Francisco Villavicencio, Octavio Salazar, Carlos Tubino, Luis Yica, Lourdes Alcorta, Cleito Galván y Gino Costa, y quien les habla como presidente, siendo las 3:55 de la tarde, damos inicio a la 8ª sesión ordinaria de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas. Se hace constar la licencia del congresista Miyashiro Ayashiro, del congresista Lombardi Elías y del congresista del Águila Guerrero. Estamos en despacho, se ha remitido sus despachos en forma electrónica la agenda documentada que incluye la relación sumillada de los documentos recibidos y remitidos por la Comisión. Asimismo, debemos dar cuenta de los proyectos de ley que han ingresado a la Comisión. El proyecto de ley 1962-2017, Congreso de la República, que propone otorgar la facultad a los gobiernos regionales y gobiernos locales de disponer recursos a favor del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú con el fin de garantizar la oportuna ayuda a las personas y a la comunidad ante situaciones de incendios y accidentes mediante un eficaz y eficiente servicio. Proyecto de ley 1968, que propone declarar de utilidad pública a todo el cuerpo celeste, natural o artificial, proveniente del espacio que caiga o sea encontrado en territorio peruano, incluyendo las 200 millas marítimas, con el carácter exclusivo, inembargable e imprescriptible. Proyecto de ley 1978, que propone modificar los artículos 9, 10 y 30 del Decreto Legislativo 1260, que fortalece el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú como parte del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y regula la Intendencia Nacional de Bomberos. El proyecto de ley 2022-2017, que propone que los licenciados de las Fuerzas Armadas que participaron en el proceso de pacificación nacional en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000 son beneficiarios de todo lo establecido en la Ley 29248, Ley del Servicio Militar, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades en forma general. Los beneficios no son aplicables a los licenciados que tengan sentencia condenatoria por delito culposo doloso. El proyecto de ley 2029-2017 del Poder Ejecutivo, que propone modificar el artículo 200 del Código Penal, implementa acciones para la lucha contra la delincuencia común. El proyecto de ley 2031-2017, que propone otorgar por única vez beneficios póstumos a los bomberos que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley hayan sido declarados héroes por resolución jefatural de la Comandancia General del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y que no hubieran percibido algún beneficio económico por parte del Estado. Proyecto de ley 2040-2017, Congreso de la República, que propone modernizar el Fondo de Vivienda Militar y Policial a fin de establecer el carácter voluntario de los aportes, permitir la libre desafiliación de los aportantes y regular la devolución de los aportes a quienes se retiren del fondo sin haber recibido algunos de sus beneficios. Al respecto, informo que hemos dado por admitidos los proyectos antes señalados. Uno de ellos ya lo hemos dictaminado por venir del Poder Ejecutivo y tener el carácter urgente, ya lo explicaré en su momento, y ya ustedes tienen el dictamen. Esos son todos los proyectos que han ingresado a la comisión y estamos en la estación de informes, no sin antes dar la cordial bienvenida a la congresista Luciana León, colega parlamentaria de mi bancada, y al congresista Edwin Donaire. Si algún señor congresista desea hacer algún informe, estamos en la etapa de informes. Lourdes Alcorta. Gracias, presidente. Saludar a todos. Son entre pedidos e informes todos juntos, ¿no? Primero, informar al presidente que ha llamado profundamente la atención, no sé si todos lo habrán leído, que en la desclasificación de los documentos del gobierno americano ordenados por el presidente Trump, se revelan hechos como que Chile hizo una oferta secreta a Bolivia en el año 75 para un corredor de 10 kilómetros buscando una alianza contra el Perú. Hugo Banzer era presidente de Bolivia en ese momento y Pinochet de Chile y Velasco Alvarado acá. Como fue en el 75, me imagino que el golpe de Estado que le da Morales Bermúdez a Velasco es porque hubo una pretensión de Velasco de entrar a Chile con todo, estábamos muy bien armados en ese momento.
pero no deja llamar la atención esto, y como un hecho histórico registrado que se acaba de descubrir, había que dejar presente en la Comisión de Defensa el día de hoy como corresponde hacerlo. Presidente, también tenemos acá un informe que también al mismo tiempo pedido sobre el tema del Cencosud y Plaza Sur. Hay un convenio, un contrato que se ha hecho con el Centro Plaza Sur, lo que es el Bazar Militar, hace muchos años atrás, eso se viene arrastrando años atrás. Estuvo en la Comisión de Defensa, en la Comisión de Investigación, y no sabemos cuál es la situación que tiene hoy día Cencosud, que ha alquilado en forma abusiva y no paga una serie de compromisos con el tema de todo este terreno que alquila en la Plaza Sur. ¿En qué situación se encuentra? ¿Cómo está el tema? ¿En qué situación se encuentra? ¿Cómo está el tema? ¿Lo han solucionado? ¿No lo han solucionado? ¿Qué es lo que reciben el día de hoy? ¿Por cuántos metros? Porque además subalquilan. O sea, es todo un zafarrancho que hasta no se puede reciclar. Alguien tiene que venirnos a explicar esto con la solución en la mano, presidente. Que no nos vuelvan a explicar 40 veces más lo que hicieron. ¿Cuál es la solución si ya se dio? Y eso tiene que explicar el jefe del Ejército. Después, presidente, solicitar al ministro del Interior, que sale tan acucioso en todas partes, a que tome medidas con respecto a toda la información de bases de datos que se vende de bancos, sueldos, cuentas, en la avenida Wilson. Ahí tienen que hacer todo un operativo y llevarse toda esa información, absolutamente toda esa información que está ahí barateándose con la información de todo el mundo. Después, hay un informe también sobre el Ministerio del Interior y un rollo que ha tenido... Lo de Wilson lo va a pasar a la orden del día, por favor. Gracias, presidente. Después, el Ministerio del Interior también tiene todo un rollo con el Poder Judicial respecto a que se señaló que el presidente del Ministerio Público, Juan Carrasco Millones, le hizo llegar un documento al Ministro del Interior. Un favor, complicado, Clayton. Párate, pues, sin hablar afuera, ¿no? El ministro de los Amigos hizo llegar al Ministerio Público un informe al señor Carrasco Millones, que hizo llegar un documento donde se ordenaba la excarcelación de Samuel Roncal, que había contratado a la organización criminal La Hermandad del Norte para matar entonces al auditor de la SUNAT, Luis Ciesa Herrera. Gracias a un habeas corpus, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque informó que no se dará la libertad al procesado porque el documento de habeas corpus era falso. La pregunta es si fue liberado y no fue liberado, cómo surgió esto. ¿Quién nos explica todas estas tomaduras de pelo que nos hacen realmente por todas partes? Después, el ministro de Justicia, Enrique Mendoza, señaló en la entrevista para El Comercio que en el caso de Perseo hay una demora y que ya es una cuestión de días el que hay que dar una acusación que tiene más de 140 tomos. Hay 44 personas implicadas, acusadas, entre ellos 4 integrantes del CONARE, que es esta coordinadora nacional que se ha metido en lo que es la educación. Asimismo, señaló que el 24 de octubre del 2017 un grupo del Movadef se presentó en una audiencia pública señaló que el 24 de octubre del 2017 un grupo del Movadef se presentó en una audiencia pública en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Uruguay, acusando al Estado de impedirles incorporarse a la sociedad, ser partido político y persecución política. Lo que pasa es que nosotros tenemos gente, presidente, en organizaciones como por ejemplo la OEA, que van bien asalariados por el gobierno, bien pagados por el gobierno de turno, pero que no defienden al Estado peruano. Yo he estado en la Comisión de Derechos Humanos en Washington con el general Mora, congresista, he ido 2 veces con él. Allá nadie tiene idea quién es Sendero Luminoso, nadie sabe qué cosa es Sendero Luminoso, no saben quién es Abimael Guzmán, pero eso sí nos acusan a todas las Fuerzas Armadas de asesinatos y de deshumanidad. Entonces ahí estamos bien mal. De Perú, por los terroristas, la base del Mantaro Rojo distribuyen propaganda inclusive dentro de los centros educativos de Junín. Según Huaynacuna, que está agrupado por varios partidos políticos, entre ellos también el Partido Aprista, varios partidos políticos, Foro Nacional de Juventud de partidos políticos, siendo el coordinador Luis Alberto Sánchez Cáceres. La base se creó en el 2013 y la integran los remanentes de Artemio, tras su captura. Su base de operaciones es Junín, su líder camarada es Nitzel, no se sabe todavía quién es este camarada, el nombre original no se sabe, se desconoce su verdadera identidad. Maneja varios grupos, Frente de Defensa de los Derechos del Pueblo, Movimiento Estudiantil Popular, que harían propaganda en la Universidad San Cristóbal de Bomanga, San Marcos y Villarreal, y la de Chosica, que es la de Guzmán Valle. Cabecillas del Braen con identidades falsas operando en Bolivia. 2007, PNP intervino en el Moquegua un cargamento con 300 kilogramos de cocaína. Los coleteros eran Rubén, Richard, Hernán, Flores. El tema es que estas personas entran y salen de Bolivia con documentación falsa. Hoy ya se han instalado en Bolivia, pero entran y salen como si fuera Pedro por su casa. Son peruanos y ahora están radicados en Bolivia con identidad falsa también. El ministro Rubén Vargas hizo unas declaraciones muy fuertes
y se le pidió en la comisión pasada, presidente, si el ministro del Interior debía informarse sobre una denuncia que hizo el viceministro Rubén Vargas de que en las aeronaves de las Fuerzas Armadas se transportaba la droga. Eso me pareció un disparate, pero no lo descarto. ¿Quién nos puede aclarar si efectivamente es la declaración del señor Rubén Vargas, que es el que le entregó la información de los terroristas metidos en el magisterio con Castillo y compañía? La ministra Marta lo sabía. 2 meses atrás, sin embargo, nadie le informó de nada, nadie sabe nada. El viceministro Rubén Vargas sale permanentemente a dar declaraciones. Está autorizado por el ministro para hacer estas declaraciones, pero además, si en las aeronaves de la Fuerza Aérea transportan droga, ¿de cuándo se enteró de esto? ¿Cuándo ha sido esto? ¿Quiénes están implicados? ¿Qué investigación ha hecho el Ministerio en general? ¿No? Porque es el Ministerio del Interior, un tema de aviones de la Fuerza Aérea. El Ministerio de Defensa tendría que estar integrado también al respecto. Después, para variar, porque soltar un coso más, ¿no? En la interoceánica ahora hay asaltos a los hechos de buses interoceánicos porque es absoluta oscuridad la interoceánica. Como estamos con el tema interoceánica, hay un problema político, ha salido la información esta de acá. Después, el ministro del Interior debe informar respecto a la denuncia personal de asimilados oficiales y suboficiales de las promociones 2014, 15 y 16 que fueron cesados al someterlos a un examen informático sin haberlos capacitado en el funcionamiento, ya que el aplicativo Sistema de Evaluación de Crecimiento Policial, SIECOPOL, es nuevo y recién está entrando en funcionamiento, pero nadie lo conoce. Entonces, hacen una prueba sobre un sistema que han dado, pero que nadie en la policía tiene idea de qué se trata, pero toman un examen utilizando este sistema. Es una incoherencia absoluta. Eso permite reiterar la pregunta: ¿cuántos los oficiales y suboficiales pasados a retiro se venían capacitando? ¿Cuántos le costaron capacitación al Estado? ¿Qué resultados hay de esto? Después, el Ministerio de Defensa nos informa respecto a la posible compra del Striker, que son 8x8 usados al gobierno americano. Yo hablo con el ministro de Defensa, esto lo he descartado, pero hay que hacerlo en la Comisión de Defensa y que nos conteste en forma oficial de qué se trata estas compras. Y después, presidente, hay un tema sobre del INEI que no podemos dejar de mencionar de un lado. Para mí ha sido un desastre el llevado a cabo el censo. A mi edificio no ha ido nadie a censar, el de mi hija en Barranco no ha ido a censar. A la casa no hay unas asesoras que está acá atrás sentada y una chica que había cumplido recién los 16 años. Hemos visto que han dejado las encuestas del INEI en edificios para que el portero los reparta a los vecinos, lo llenen y luego se lo repartan abajo. Hemos visto un montón de gente, de censistas, borrando y apuntando, sabe Dios qué cosa. Hay montones de zonas que no han sido censadas. El señor Sánchez, el ex del INEI, un reverendo inútil y un reverendo incapaz, porque no sabe que la ciudadanía creció en forma vertical, no tiene idea de qué es lo que ha pasado. O sea, es un reverendo desastre. Si a eso le sumamos además que se atrevió a decir el mismo día que había sacado el 2% de la población no había sido censada, ¿con qué estadística sale a lanzar esa barbaridad? Si eso sucedió en Lima, ¿cómo habrá sido pues en el resto de las partes del mismo Lima, pero las partes pues vulnerables? No me imagino que podrá haber sido en provincia. Si a esto encima agregamos el tema del pago a esta gente por 50 míseros soles, no han sido capaces de pagarlos porque no les pagaron ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles. Yo llamé a la ministra de Economía, hablé con ella y me dijo que la plata ya había sido trasladada. En el INEI me dijeron que la plata había sido trasladada ya al Banco de la Nación. Además del Banco de la Nación, el presidente del Banco de la Nación me dijo que solamente le han dado un depósito para los inspectores, para los supervisores, pero no para todo el INEI, y que el INEI le pedía que le devolviera la plata que habían depositado al INEI al banco, que el banco otra vez se la regresara al INEI. Este reverendo caos es una vergüenza. Y esto lamentablemente se cierra hasta ahora con el tema de la violación a una censista de 35 años. El resultado es nefasto. Y además, presidente, la vergüenza de este señor INEI, ¿quién lo autorizó? ¿Quién lo autorizó? Y acá la señora Mercedes Rado tiene que responder, la PCM tiene que responder. ¿Quién lo autorizó a firmar convenios, no sé cuántos, que nadie sabía, nadie había autorizado a este señor INEI a trasladar nuestros datos a universidades, vinculadas además con partidos políticos? El señor Acuña es presidente de un partido político, candidato a la presidencia, tiene universidad vinculadas a la política. Nadie niega que hagan convenios, pero nadie ha dispuesto que pongan tu logotipo o tu nombre en las puertas de las casas. ¿Con qué derecho los polos? ¿Con qué derecho? ¿Quién autorizó? Y yo me niego, presidente, y serán, por supuesto que el señor Sánchez, el ex jefe del INEI, va a venir a la Comisión de Fiscalización y será pasible en una acusación constitucional también.
para inhabilitarlo. ¿Quién lo autorizó a firmar convenios para entregar los datos privados de las personas? Y el señor se enreda en una información en la conferencia de prensa que nos quedemos tranquilos porque el propio INEI va a hacer el procesamiento de la información. Nadie discutió eso. Y él dice que no va a ser universidades. Nadie ha dicho que van a ser las universidades. Y él se enreda y justifica y enreda a conferencia de prensa que la misma prensa, en forma vergonzosa, le ha permitido explayarse horas y horas para repetir el mismo rollo sin cambiar el disco. Porque él dice permanentemente que no los van a procesar. Sí, pues, pero la información la van a pasar. Él dice, la información no la va a procesar las universidades, eso lo sabemos. Pero, presidente, esto es inaceptable. El señor del INEI y este censo debe declararse anulado por lo contaminado, por lo mal hecho que está y por los resultados no son nada fiables. El gobierno del señor Kuczynski tiene que retroceder en esto, reconocer, entendemos el problema que ha habido, pero me sorprende muchísimo que en la PCM, no sé si ha sido la ministra de Arauz o el señor Zavala, no hayan pedido un informe previo al señor INEI para que les expliquen cómo se llevará a cabo lo del INEI, qué personas están, cómo hacer la capacitación, qué resultados esperan tener, pedir asesoramiento al respecto. Nadie sabe quién ha sido acá, ninguna parte, nadie sabe cómo es el resultado de esto de acá. Por lo tanto, le solicitaría, presidente, considerar lo que le acabo de exponer y tenemos una decisión al respecto. Yo mañana lo voy a decir en la Comisión de Constitución también. Pero el señor del INEI está prohibido, y el INEI está prohibido dar la data de la intimidad dada en estas versiones, en estas encuestas, que nadie le ha autorizado. Y acá habrán acusaciones constitucionales también desde la cabeza, presidente. Es inaceptable lo que ha pasado acá. Y encima nos hemos quedado sin ningún resultado. Tanta plata, tanto tiempo, tanto sacrificio, con enredos que la gente no puede seguir en su casa, todo el rollo que se ha armado, todo el culebrón, para tener un resultado nefasto, vergonzoso para este gobierno. Gracias, presidente. Gracias, el almirante Tubí. Sí, muchas gracias, señor presidente. Un saludo a los colegas. Señor presidente, nos preocupa, como a todos los que estamos en esta mesa, todos los colegas, lo que viene sucediendo con estas infiltraciones, estas formas de presentarse, estos elementos radicales, ultra radicales, que ahora los vemos ya para no entrar a, como se ha trabajado en este Congreso, y eso hay que decirlo, en todo lo que es lo relacionado a que estas personas que vienen a hacer todo lo que es apología al terrorismo, y este Congreso es el que ha dado ya puntualmente las modificaciones adecuadas al Código Penal para que nadie nos venga a decir de que no está claro el Código Penal, entonces hoy día comienzan a aparecer banderas rojas que nunca han aparecido en el Perú, y entonces ya no es la bandera roja con la hoz y el martillo, sino que aparece esta gente, por ejemplo, que son maestros radicales del FENTASE, Federación de Trabajadores Administrativos del Sector de Educación, con banderas rojas que han desfilado en Miraflores, han desfilado en Surco, ahora desfilan en Lima, llevan el logo de la CGTP, pero son la misma bandera roja que siempre vimos en años anteriores. Claro, ahora no se le puede decir que están haciendo apología, pero son infiltrados, son todos esta gente del Movadef, etcétera, que están ahí subvirtiendo el orden en las universidades, en fin, y vienen avanzando. Entonces, lógicamente que hay una preocupación con relación a esto. Y para concluir, estas, vamos a decir, manifestaciones de este tipo merecen que se les haga un seguimiento y que se nos haga un informe por parte del ministro del Interior, señor presidente. Perfecto, gracias. Congresista Salazar. Muchas gracias, señor presidente. Ahora, un hombre y una mujer, alternancia de género. No somos juntos. Muchas gracias, señor presidente. Me está solicitando una interrupción la señora. Congresista Alcorta. Con respecto a lo que ha dicho el congresista Tubino, ayer han desfilado en Miraflores con Benavides y han tenido el atrevimiento de ir a Tarata. Es la humillación más grande para esas víctimas de cuerpos que ni siquiera aparecieron. Esta gente ha estado ahí, esta gentuza. Lo que me gustaría saber es dónde ha estado el alcalde Muñoz, que quería ser alcalde de Lima. Nada más. Continúe, congresista. Gracias, señor presidente. Señor presidente, en primer término estamos revisando el barómetro de las Américas sobre el tema de la inseguridad y apreciamos, según este órgano de control, de medición, de victimización,
La victimización ha pasado de 30,6% en el 2014 a 33% en 2017. Estas cifras indudablemente no coinciden con las del INEI, del cual se nutre el sector interior para hacer sus estimaciones referentes al tema de victimización. Y se repite así una situación parecida a la del año anterior, cuando las autoridades, apoyándose también en el reporte del INEI, afirmaban que la seguridad disminuía. Eso ha sido en el caso del señor Humala. Tanto los dos ministros, el señor Pedraza y el señor Jiménez, se hicieron justificadamente famosos cuando afirmaron que la inseguridad era una percepción. Este barómetro de las Américas, presidente, informa que al 2017 la situación ha empeorado. Las cifras del INEI indican que la seguridad viene mejorando desde el 2011. Y en realidad, señor presidente, aquí hay una dicotomía que es importante, que la Comisión solicite al Comité Estadístico Interinstitucional de Criminalidad, integrado por el INEI, el PJ, el Ministerio Público Interior, Minjus e INPE, nos brinde una información veraz, creíble y debidamente armonizada. Por una razón, presidente, se nos ha salido en la información, ya se conoce, que el robo y el hurto se ha incrementado en casi 14%, es decir, de 66,4% al 79,8%. Entonces sería importante, presidente, que el CIC nos pueda alcanzar todas las cifras que ellos manejan con la finalidad de poder contrastar y hacer un seguimiento, que eso obviamente lo que solicita y pide la ciudadanía. Señor presidente, también ha salido ya el Latino Barómetro, que es una organización muy importante que le mide el pulso a las Américas en materia de seguridad ciudadana. Y, por ejemplo, en temas de vigilancia policial, ante una pregunta se dice: ¿con qué frecuencia ve usted a un policía vigilando su vecindario? Argentina, 61%, Uruguay, 53%, Perú está en 26, en el puesto número 26. Debajo nuestro está Nicaragua, Venezuela y Bolivia. El ponderado latinoamericano es 38. Entonces ahí hay un tema que es importante, es decir, que se vea con mayor frecuencia al personal policial en las calles a efectos de su posición disuasiva, se pueda pues ahuyentar al crimen. Asimismo, señor presidente, otro aspecto que es importante con relación al problema más importante del país. En el Perú, la delincuencia con 37% ocupa el primer puesto dentro del problema más importante del país. Paraguay está en 29%, dando algunos datos, Panamá en 24%. Para Paraguay el problema de la delincuencia está en segundo lugar. Para el Perú la delincuencia es el primer lugar. Para Panamá la delincuencia en primer lugar y la economía marca el segundo lugar. Asimismo, señor presidente, el siguiente dato que también considero que es importante. ¿Han ofrecido venderle algo que puede ser robado? Perú, segundo puesto, con 42%. Perú, segundo puesto con 42%. Costa Rica, número 1 con 44%. Chile, 21%. Entonces ahí hay cosas que revertir, señor presidente. Creo que es importante estas encuestas que vienen de afuera, que no tienen ningún tipo de influencia, y sobre la base de esto es lo que tenemos nosotros que empezar a edificar los temas de la inseguridad, a edificar la respuesta para poder mejorar las cosas, para poder ir en un sentido ascendente del mejoramiento de los sistemas de seguridad, de tal forma que la ciudadanía también lo sienta, señor presidente. Asimismo, señor presidente,
solicitarle lo siguiente, que ha sido un pedido que se formuló en esta comisión, a quien habla como presidente de la Comisión de Defensa, a efectos de que tengamos una sesión reservada conjunta entre la Comisión de Defensa y la Comisión de Inteligencia. Tenemos una invitación que se ha hecho al Comando Operativo del BRAEN, que va a venir con todos y cada una de la organización que tienen dependencia directamente en el BRAEN. Por lo tal, señor presidente, esta reunión podríamos hacerla, salvo mejor parecer, el día 8 de noviembre a las 14:30 horas aquí en esta sala, señor presidente. Y como última parte, señor presidente, dentro de estas solicitudes, solicita que se continúe con el Grupo de Trabajo de Seguridad Ciudadana. Es importante hacerle seguimiento y que cada semana este Grupo de Seguridad Ciudadana informe, señor presidente, a la Comisión de los avances, de los retrocesos, de cuánto elemento importante de victimización salga, nuevas estrategias podamos hacer conocer, presidente, porque la ciudadanía requiere de suma urgencia que se le informe sobre estos aspectos tan importantes vinculados a su seguridad. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Antes de dar uso de la palabra, doy la bienvenida al congresista César Segura y al congresista Elan Melgar al pleno de la comisión. Tiene la palabra la congresista Salgado. Gracias, presidente. Una cuestión de género. Muy preciso. En la Comisión de Relaciones Exteriores esta mañana también nos han pedido que a través de Cancillería se averigüe qué se está haciendo a nivel diplomático por esta terrible denuncia que ha salido, que diputados uruguayos están pidiendo, abogando por Sendero Luminoso desde Montevideo y se han permitido mandarle una carta al presidente Pablo Kuczynski diciendo que son perseguidos políticos. Esto es una vergüenza realmente. Y son 7 diputados uruguayos y entonces nosotros tenemos que actuar ahí. Ya a través de Relaciones Exteriores lo vamos a hacer, pero creo que en esta comisión por defensa nacional nosotros tenemos que decirle qué se está haciendo para que a través de nuestras más altas autoridades, tanto de inteligencia, del Ministerio del Interior, de Defensa, se comunique con sus pares de inteligencia de Uruguay para decirle que estos no son ningunos perseguidos políticos, señor. Porque si no se ponen claro estos asuntos, van a continuar. Me dicen que no solamente han estado en Uruguay, están mandando cartas a diferentes países, abogando por senderistas, poniéndolos como víctimas, como si fueran perseguidos políticos, ¿no? Entonces aquí hay que responder fuerte y a través suyo, señor, al colega de mi bancada, Gino Costa, para que le cuente al presidente Pablo Kuczynski, porque de repente no le llega la información. La carta va dirigida a él. Y él va a tener que responder, porque si no aclara el panorama de que estos no son perseguidos políticos, estos 7 diputados van a seguir haciendo campaña. A través de Relaciones Exteriores nosotros estamos haciendo la carta correspondiente y vamos a instruir también a nuestros colegas parlamentarios de la Liga de Amistad con Uruguay para que les aclaren el panorama a estos colegas parlamentarios que deben estar más perdidos o bien son de un ala extremista que nosotros ya sabemos que también ha existido y existe en Uruguay. Me pido interrupción la congresista Alcorta, señor presidente. Congresista Alcorta. Gracias, presidente. Abonando lo que acaba de decir el congresista Salgado, hay que tener claro que hoy día hay tres miembros del Tribunal Constitucional, Espinosa Ramos y Ledesma, en Uruguay, en este momento, acusando al Congreso de la República del Perú que están siendo amenazados. Esto por todo el tema del frontón, lo que es inaceptable e inadmisible. Eso es para dejar constancia también de la situación y tener cuidado con la gente que elegimos también nosotros en el mismo Tribunal Constitucional, porque a veces cuando van a Costa Rica a defender al Estado peruano, resulta que los que nos deben de defender, igual que pasa pues en los arbitrajes, en vez de defender al Estado peruano, se ponen del otro lado y nos quedamos en una ausencia absoluta de lo que es la defensa del Estado peruano. Se voltean, presidente, y le exigen a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nos sancionen. Eso pasó cuando un día el señor García se levantó y dijo que había que pedir perdón, poner en todos los medios de comunicación, indemnizar y hacer un monumento. No nos olvidemos de eso. Gracias.
Sí, continúo, congresista, abogando a lo que han manifestado mis colegas, tanto Alcorta como Tubino y Octavio Salazar. Estas marchas que nos han inundado, y no sé si la pueden poner ahí, la de San Isidro, miren ustedes, cuando a mí me pasaron la voz no lo podía creer, en pleno centro de San Isidro, banderas rojas. Yo dije, ¿estarán en Ayacucho? ¿Estarán? No, muy en el centro de Lima, y yo no sabía que habían llegado hasta Tarata. Hay otra foto, señor, que no la han podido poner ahí, pero aquí está mucho más cerca, donde se identifican a personajes que debería inteligencia hacerle el seguimiento, y aquí le hago un llamado nuevamente a mi colega Octavio Salazar, para que lo cite, o bien citar al ministro del Interior para tener una sesión reservada, señor, y nos diga qué está haciendo sobre esto, porque ahí hay fotos, hay nombres, y de repente ahí está la gente que acaba de salir de la cárcel, señor. Llamar también, pasar una carta, señor, y esto ya como pedido, al ministro de Educación para el señor Bexel. Ahí está, miren ustedes, el centro de Lima, el día domingo. De vergüenza. En Porta es, ¿no? Señor, el ministro tiene que darnos una respuesta. Solicitar al ministro Bexler de Educación si tiene la lista de docentes sentenciados y las medidas adoptadas. ¿Por qué? Lo que ha dicho la congresista Lourdes Alcorta, sí, pues, están instruyendo a nuestros alumnos en Cusco, Ayacucho, Huancavelica y Junín. En el distrito de Santo Domingo de Acobamba, señor, se han repartido estos almanaques. Estos almanaques, miren ustedes, en rojo, la hoz y el martillo. Esto le están repartiendo a nuestros niños. ¿Y qué hacen los maestros? ¿Qué hacen los directores? ¿Qué hacemos los responsables de las regiones y qué hace el Ministerio de Educación? Si nosotros vamos a continuar dejando que esto surja, señores, estamos perdidos. No hay ninguna defensa que nos pueda librar de unas mentes que han sido adulteradas, señor, desde la niñez. Y esa es la labor de esta comisión. Yo creo que ahí también el ministro de Educación nos tiene que decir, porque así como ese hay varios textos que se siguen repartiendo, Entonces, esta tarea, señor, no la podemos dejar de denunciar con fuerza. No podemos decir, miren aquí, los niños con las fotos de Stalin y Lenin. Por eso que no saben, cuando uno le presenta la foto a Abimael Guzmán, cree que es San Martincito de Porras. Y no conocen todo el trabajo que han hecho nuestras Fuerzas Armadas y policiales, y no conocen lo que han hecho los ronderos, y no se conoce todo lo que han padecido miles y miles de ciudadanos peruanos por conseguir la paz, señor. En ese sentido va nuestra voz, no solamente de protesta, de alerta, sino de pedido concreto, pedido al ministro de Educación. ¿Qué está haciendo? Espero que los asesores estén tomando nota porque quisiera ver luego la respuesta. ¿Qué se está haciendo desde el Ministerio de Educación y también desde el Ministerio del Interior y de Inteligencia? Y si es posible, señor, hace tiempo que lo vengo pidiendo, una reunión conjunta. ¿Perdón? ¿Ya está? Si tenemos la reunión conjunta con Inteligencia, porque nos tienen que decir, si a nosotros no nos dicen, ¿a quién le van a decir? ¿Quién le pide cuentas? Nadie les pide cuentas. Somos nosotros los únicos que podemos hacer ese trabajo, señor. Gracias, presidente. Congresista Ica. Gracias, señor presidente. Un saludo a todos los colegas. Bueno, en la misma línea, ¿cómo se llama? Que el colega Salazar ya presentó unos cuadros estadísticos sobre el avance de la inseguridad ciudadana. Y bueno, preocupado por este tema, señor presidente, en el mes de septiembre solicité al Ministerio del Interior, un dato sobre el tema de armamento en la región La Libertad. Cuál es el armamento asignado y cuál es el armamento que estaba reportado como perdido y extraviado. Y grata preocupación en realidad que dentro de la respuesta del ministro del Interior, pues reportaron 131 unidades de armamento que han sido reportados como perdidos en mi región La Libertad. Entre ellos está 72 revólver, 18 pistolas, 16 pistolas ametralladoras, 15 fusiles automáticos. En realidad, esto es preocupante, señor presidente.
Entonces he pedido ya un informe ampliatorio al ministro a fin de que pueda conocer cuánto armamento a la fecha se ha reportado como pérdida a nivel nacional y cuáles son el resultado de la investigación y denuncia de los 131 fusiles en mi región La Libertad. Es bueno que se tome en cuenta este tema, señor presidente, porque en realidad es preocupante. Analizamos el tema del avance de inseguridad ciudadana y no sabemos de dónde sacan ese tipo de armamento, que puede ser utilizado no solamente en el tema delincuencial, como también el tema subversivo, como lo está explicando nuestra colega Lourdes. Ministerio Interior. PNP de la región de Libertad, 131 unidades de armamento perdidos. Asimismo, quiero informar, señor presidente, en el mes de agosto hice de conocimiento ante esta condición que desde el día 4 de mayo el Instituto Nacional de INDECI, o sea, de Defensa Civil, INDECI, no tiene jefe. O sea, la jefatura se encargó al secretario general, quien viene cumpliendo los dos roles de secretario general y de jefe de INDECI. Y hasta el momento no hay ningún tipo de respuesta, señor presidente. Así que informo a esta comisión, pues INDECI es una institución tan importante en materia de respuesta ante cualquier tipo de desastre y que no tenga un jefe debidamente designado, creo que es un tema preocupante. El tema de, como institución pública, el encargado es una instancia netamente administrativa, o sea, ni siquiera es parte del aparato técnico especializado. Es por eso que no se repita lo que ha pasado con el INEI hace poco, ¿no? Que era un encargado y hemos visto los pésimos resultados, como se llama, a nivel nacional. Asimismo, en el tema de prevención, señor presidente, es un tema... estamos a 2 días de empezar el mes de noviembre y próximo a iniciar el verano aquí en la costa, y las temporadas de lluvias en la costa y en la sierra son preocupantes. Es necesario que esta comisión aborde el aspecto preventivo de lo que nos depara esta temporada de lluvia. Ya hemos visto los resultados del fenómeno del Niño Costero, que ha habido falta de prevención. Hemos visto el resultado del encargado, ¿cómo se llama?, del fenómeno del Niño Costero, que lógicamente ya renunció. Y es preocupante también, o sea, cómo están evolucionando las condiciones del mar, que también es importante, que no puede reportar IMARPE y el CENAMI para este tipo de verano. Es bueno que lo citemos a esta comisión para que nos explique, porque ya hay problemas en la lluvia y no hay soluciones de tratar de solucionar los problemas del fenómeno del Niño Costero. Se está retrasando todo este tipo de trabajo. Es bueno que conozcamos qué es lo que nos viene a posteriori. En agosto del 2016, señor presidente, el gobierno aprobó la fusión por absorción de la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional, lo que conocemos como de SEDENA, al Ministerio de Defensa, disponiendo la conformación de una comisión encargada de realizar dicho proceso en un plazo de 60 días hábiles. Este mandato concluyó en noviembre del 2016, pero sin embargo no han anunciado un resultado de lo que qué pasa con SEDENA. He tomado conocimiento que en diciembre del 2016 la Comisión de Defensa y la consultoría contratada para ver el proceso de fusión culminaron con las tareas ya encargadas. No obstante, hasta ahora no se toman las decisiones administrativas respecto al funcionamiento efectivo de SEDENA, pues este organismo mantiene una suerte de indefinición en su estructura y funciones. Señor presidente, el Sistema Nacional de SEDENA garantía de la seguridad nacional. Es un sistema creado por la propia Constitución Política y de acuerdo a nuestra Carta Magna la dirige el propio Presidente de la República. Es bueno que se emita por escrito al Ministro de Defensa para ver qué es lo que están tomando, qué acciones están tomando con SEDENA, señor presidente. Gracias. Gracias, congresista. Congresista Donaire. Gracias, señor presidente. Yo voy a ocupar la mitad del tiempo de los que han hablado y los que me han antecedido porque voy a presentar imágenes de tal manera que eso habla por 1000 palabras. Pasa. Bueno, la primera parte es la que ya presentó nuestra colega. Pasa. Esto ha sido, señores, el día de ayer en el cruce entre la avenida Benavides y Porta, pero habría que preguntarnos, señor presidente, ¿quién autorizó esta marcha? ¿Quién le dio la seguridad o todo? Pasa. Siguiente. Bueno, eso ya lo hemos tocado. Ahora tenemos, señor presidente, mire,
Pontificia Universidad Católica, donde ahí los forman. Fíjese, a 100 años de la Revolución siempre le dan el sesgo histórico, qué cosa pasó, pero se aprovechan de estos eventos, señor presidente, para hacer su proselitismo político. Y por favor, que quizá no es acá soberbia ni nada, aquellos que en algún momento hemos combatido, así empezó, de igual manera, y todos hablábamos, todos decíamos, todos reclamábamos, y nadie hacía nada. Siguiente. Acá hay otro evento que se ha realizado también en el Paseo Colón. Quizá por el cargo que tuvimos accedemos a inteligencia. Y más aún, los señores que están en el gobierno tienen la información a la mano. ¿Y qué cosa hacen? Siguiente. Acá hay otro evento también, igual. Siguiente. Acabo de venir de Ayacucho. Ese Museo de la Memoria verdaderamente es un insulto grosero a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que ha puesto el pecho por la pacificación. Y estas son las estatuas en cera que se están exhibiendo en ese Museo de la Memoria en Ayacucho, señor presidente. Siguiente. Bueno, esto ya lo conocemos. ¿Cómo es posible que aquellos víctimas y familiares del terrorismo no acceden a la vivienda, pero los familiares de los terroristas sí les han dado, y con nombres y apellidos y con hechos evidentes que han participado en asesinatos de autoridades, tienen su terreno, señor presidente? ¿Cómo? ¿Gracias a quién? Dígalo usted. Ah, bueno, no le había visto la foto. Ya, gracias a la ministra, ex ministra de Justicia. Correcto, me ha hecho acordar. Siguiente. Acá tenemos otro evento. Sí, ¿me permite usted, señor presidente, para darle la palabra? Congresista Tubí. Anterior, creo, la proyección anterior. Sí, Ya. muy rápido. Con relación a lo que es reparaciones y rápidamente, decir lo siguiente. La Comisión de la Verdad, ni nadie ha podido definir de los muertos quiénes eran terroristas y quiénes no habían sido terroristas sino víctimas. Y al final, hoy el Estado peruano, con estas reparaciones individuales, está reparando terroristas. Y entonces, las reparaciones deben ser colectivas, pero este gobierno y la ministra ha impulsado reparaciones individuales. Y seguramente ahí están mezclados inocentes con terroristas. Ese es el Estado peruano que debe resarcir a quienes originaron 25.000 muertos y 20.000 millones de dólares en pérdidas. Gracias, presidente. Yo quería sumarme a algo importante también a lo que ha dicho el general Donaire y Carlos Subino, ¿no? La Comisión de la Verdad, en su tomo 4, dice que la mayor cantidad de muertos por Sendero Luminoso fueron en el año 84, gobierno de Belaúnde. Nunca hubo acción inmediata ni autoridad inmediata. El caso Cabitos, recientemente sentenciado. Cabitos está al frente del aeropuerto de Ayacucho. El general Donaire lo conoce, su tierra, de memoria. Abajo están los Cabitos, el horno crematorio. ¿Cuándo se produjo esto? Entre el 81 y el 84. ¿Quién era gobierno? Belaúnde Terry. Y eso ha sido sentenciado. ¿Acaso había autoridad inmediata? ¿Lo han acusado de autoridad inmediata? ¿O al Partido Popular? El caso de Soras, el ómnibus de la muerte. En Ayacucho también. Toda una población asesinada a machetazos, ni una sola bala. Eso ha sido, de la época de mi chofer ha sido víctima, es su esposa, preside el grupo. Sí, entonces, nunca fueron convocados por la Comisión de la Verdad tampoco. Pero acá había congresistas que han dicho que Sendero Luminoso ya no es ningún peligro. Esa comisión de defensa que tuvimos muy fuerte con el ministro del Interior, donde hay una discrepancia entre el director de la Policía, Vicente Romero, y el ministro del Interior, decía uno que sí era apología, otro que no era apología. Sendero Luminoso no ha acabado, se están reorganizando. Hay un temor de decirlo, pero hay un temor mayor de enfrentarlo. ¿Hasta cuándo vamos a perseguir a los Quispe Palomino? ¿Cuándo se pone final a esto? ¿Cuánta gente está desplegada ahí? Y encima tenemos infiltrados. Gracias, presidente. Gracias. Señor presidente, voy a concluir.
Somos flexibles porque en el Pleno son 3 minutos, pero el Parlamento va a hablar. Pero mire, señor presidente, yo quiero hablar y me interrumpen. Entonces yo tengo que, como somos democráticos, les voy a dar. Ya. Entonces habíamos visto, ojo que llora. Sí, habría que agregarle, ojo que llora por los terroristas, ¿no? Porque también ese es un mamotreto que propicia a las víctimas de los familiares y de todos los terroristas. Este es otro ejemplo, señor presidente. Colegio, este no es universidad, Colegio Juan Pablo Peregrino. Ahí vemos todos y siempre presente nuestra universidad católica. Siga, acá está. Pero también, mire, se le han enviado 2 documentos a raíz de este colegio que estaba haciendo este evento, señor presidente. ¡Qué buen ministro de Educación! Lo suspendió. ¿Y el ministro del Interior que se le envió? Nada. Cuando es mayor su responsabilidad de ese señor. Sin embargo, el ministro de Educación, para que no digamos que estamos parcializados, que lo odiamos al Ejecutivo, bien, el ministro de Educación se apersonó y lo suspendió. Y el ministro del Interior, que era el más indicado para esto, señor presidente. Entonces, señor presidente, yo quería mostrar esto y alertar, prevenir que todas estas situaciones, cuando se daban los inicios de Abimael Guzmán en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, con Luis Cahuata Macabe, Ortiz, Carlos Tapia también, yo era estudiante en el colegio y lo vi también allá y ahora se rasga las vestiduras. Opinólogo ya pasó. Entonces, señor presidente, y lo que me ha manifestado los que me han antecedido, señor presidente, nosotros seremos responsables como Comisión de Defensa de poner las cosas en su sitio, o también seremos responsables de que esta situaciones trascienda, porque así empezó con estas situaciones de agitación y propaganda, y creo que ya en pedidos podré volver a intervenir, señor presidente, pero esto es conveniente que el ministro del Interior nos dé debida cuenta qué acciones viene tomando, no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Gracias, señor presidente. Gracias. Congresista Clayton Galván, si le concede una interrupción a Octavio Salazar. Sí, presidente, concedo. Muchas gracias, señor presidente. Un tema muy corto, ¿no? En el mes de julio, la CIDH viene acá al Perú a solicitud de la ministra de Justicia y se reúne con Movadef, a vista y paciencia de todos. Eso ya lo hemos visto. Entonces, indudablemente que todas estas contradicciones nos hacen mirar las cosas desde una perspectiva de preocupación, presidente. Muchas gracias. No, con mucho gusto la interrupción. Gracias, presidente. Gracias, Clayton. Medio minuto. En el Congreso pasado, en la Comisión de Defensa, recibimos una denuncia de las pérdidas de las granadas, ¿se acuerdan? Sí, claro. Y entonces fuimos a la base Cruz de Hueso de nuestras Fuerzas Armadas, que queda por San Bartolo. Ahí nos informaron que no tenían las seguridades del caso y sí habían detectado que se habían perdido las granadas. Detectaron que había uno de los suboficiales y uno de los guardianes. Nunca se supo, señor, qué responsabilidades han tenido, si estas personas fueron sacadas, de repente siguen ahí, siguen perdiéndose. Ahí hay armas, hay municiones y en este caso lo que se detectó fue la pérdida de granadas que luego las vimos pululando por todo Lima. Yo creo que ahí deberíamos pedir también un informe de qué acciones, a quiénes se sancionaron por lo que ocurrió en Cruz de Hueso. Gracias. Congresista Clayton Galván. Muchas gracias, presidente. Con el saludo cordial a mis colegas congresistas de aquí de nuestra Comisión de Defensa. A la verdad, esta reunión que el día de hoy estamos realizando, presidente, es de mucha preocupación. Y yo quisiera pedir, presidente, que la Comisión de Defensa tome cartas en el asunto y elabore una agenda. Muchas veces en todas las reuniones que hemos tenido semanalmente de la Comisión de Defensa y cualquier otra comisión, llegan los informes, llegan los pedidos, pero muchas veces queda como informado.
Pasa un mes, pasa 2 meses, el tema que hemos hablado hace un año, igualito seguimos hablando al siguiente año. Entonces, yo creo que aquí, por el bien del país, por la seguridad del país, y que no rebrote nuevamente este flagelo terrorista que ha hecho mucho daño a nuestro país, se debería tomar ya cartas en el asunto y de repente, como un acuerdo, no avanzar con otros temas más adelante hasta que de una vez por todas se ventile. Cada uno asuma su responsabilidad como tal, presidente. En la semana de representación he llegado a mi región, presidente, y la verdad es preocupante lo que está pasando. Quiero una vez más repetir aquí en nuestra comisión, en nuestro país se han focalizado 2 zonas cocaleras, 2 zonas de narcotráfico. Uno ha sido dentro del Plan Guayaga, que estaba Uchis, Tocachi, tantos lugares más, y el otro de parte del sur, que es el Bray. Pero se ha dejado de lado la parte del medio, que es la parte del Pichis. El día de ayer, presidente, aterrizaron 3 avionetas en la zona de lo que corresponde a mi región de Pasco. ¿Serán avionetas de pasajero? ¿Serán avionetas particulares? ¿Qué llevarán? Yo creo que cada uno de nosotros ya tiene su conclusión, su propia conclusión. Entonces imagínate, y esas avionetas, presidente, están viniendo desde Bolivia. Es la información que tiene la misma población de la zona. Entonces, yo creo que el Estado tiene que tomar cartas en el asunto, así como lo dije anteriormente y lo han dicho muchos de mis colegas parlamentarios, de que se han invertido tanto dinero en el BRAE, no se han invertido en desarrollo económico, no se han invertido en saneamiento, en educación, en salud, solamente se han invertido en lo que son pues armamentos y otros, todo lo que es seguridad. Esto no ha dado resultado, entonces ahora se están yendo al otro lado, perjudicando una región de Pasco, parte de Junín y parte de Huánuco. Eso es muy alarmante, presidente. Con gusto, colega Tuino, mediante la presidencia. La tercera y excepcional interrupción. Sí, muchas gracias, muy rápidamente. La verdad que lo que está informando el congresista Clayton Galván es un grave problema de seguridad nacional. Y lo que viene sucediendo es que el Perú tiene una ley que cumplir. Yo insisto con esto porque esto habrá responsables que tendrán que en su momento, y debería ser ya, responderle al Perú. ¿Por qué? Porque tenemos la ley de interdicción aérea. Vino el ministro de Defensa acá a decirnos que las cosas estaban mejor porque ya no aterrizaban las avionetas en el BRAE. Claro que, ¿quién va a aterrizar? ¿Para qué van a aterrizar en el BRAE si hay 56 bases? Si yo soy un narcotraficante, no necesito aterrizar en el BRAE. Lo peor es que sacan la droga del BRAE y se la llevan pues hasta Pichipalcazo, peor todavía. O sea, estamos más en el interior del Perú. O sea, Fuerza Aérea no tenemos en el Perú. Entonces, la verdad que eso sí es un tema serio que atenta no solamente a la seguridad ciudadana por el narcotráfico, sino a las responsabilidades que se tienen en la defensa del espacio aéreo nacional. Entonces es un tema muy serio. Y en la región que representa Ucayali está hoy la provincia de Atalaya, y esto confirmado en la semana de representación que he estado la semana pasada, en un informe que antes habían 22, 23 pistas de aterrizaje, ahora hay cerca de 80. Entonces, estamos realmente, la ley no ha podido detener estos vuelos. ¿Por qué? Porque la ley no se cumple, señor presidente, y eso es muy serio. Y encima hay presión de los americanos, esto no puede ser. Gracias, presidente. En tal sentido, presidente, quiero solicitar a esta comisión para que en forma inmediata ingrese el ejército peruano a mi región de Pasco, exclusivamente al lugar del Pichipalcazo. Ahí está la Policía Nacional, hacen oídos sordos, ojos ciegos, no ven nada, no escuchan nada, a vista y paciencia de la población. Entonces yo creo de que todas las inversiones que se están haciendo en la parte sur tendría que venirse ya a la parte centro del país. Asimismo, presidente, en esta semana que ha pasado, justamente en semana de representación, de una u otra manera nuestra región está contribuyendo con la seguridad nacional, y allá en mi región de Pasco se ha construido la cárcel de Cochamarca.
La cárcel está ubicada en la provincia de Pasco, en el distrito de Vico, a más de 4.300 metros, efectivamente. Se ha ahí ya trasladado una gran cantidad de presos. A vista y paciencia de la comisaría de Cochamarca, un dron dándose la vuelta por encima de la cárcel, mi querido presidente. Lo ha visto la policía y tienen temor, porque tienen pocos efectivos, tienen solamente una camioneta que no está apta. O sea, nadie dice nada. En otras palabras, se está convirtiendo en tierra de nadie, se está convirtiendo, en este caso, pues, la zona de Cochamarca, donde está ubicado la cárcel. De la misma manera, solicito a nuestra comisión, presidente, para que de una vez por todas se tome como medida preventiva y también efectiva de que no vaya a pasar, de que en el transcurso de los meses haya, pues, de repente, digamos, incautaciones, haya muertes, matanzas, enfrentamientos y otros dentro y fuera del penal. Yo no sé qué estarán planeando, no vaya a ser que esto sí quede pues como un antecedente negativo para mi región de Pasco. En tal sentido, me ratifico, presidente, no solamente la Comisión de Defensa, sino que todas las comisiones donde hay de repente temas que informamos en cada una de nuestras reuniones deberían ser consideradas y agendadas para que de una vez por todas también sean resueltas y a la vez sean atendidas por los sectores a quienes corresponde, presidente. Muchas gracias. Congresista Gino. Gracias, presidente. Un saludo para usted y los miembros de la comisión. Quería simplemente hacerle una pregunta acá a mi colega, el general Octavio Salazar, sobre el informe que acaba de dar referido a la atención por parte de una delegación internacional de representantes del Movadef. Quería, porque no tengo conocimiento de ese hecho, si me podría, si podría informar con más detalle de lo dicho hace un momento, que a mí yo no tuve tiempo de tomar nota y me parece un tema importante. Era solo una interrupción, presidente. Solamente. Para el general Salazar. Si puede en algún momento aclararme. Sí, mejor para no alterar el orden de las supuesto. intervenciones. Gracias. Vamos a la orden. Bueno, ya pedidos, ya he tomado todos los pedidos. Falta el congresista Villavicencio. Congresista Villavicencio. Gracias, presidente. Hemos pedido, ¿no? ¿O estamos? Ya pedido. Pasamos a pedido. Gracias, presidente. Gracias, presidente, por su intervención. Saludar a los señores congresistas y me uno a la preocupación de que ya se ha manifestado ampliamente en la comisión. Yo quería solamente un pedido muy puntual, presidente. En la semana de representación estuvimos visitando diferentes zonas del Callao y estuvimos en el asentamiento humano Márquez, en el Callao, el cual tiene bloqueada la salida de evacuación para casos de alarmas de desastres y de tsunamis. Este plan de evacuación para Márquez debería tener 3 accesos que cruzan la avenida y van hacia un lugar de refugio. Sin embargo, estas salidas están cerradas. La población, que más o menos tiene 30.000 habitantes en esta zona del Callao de Márquez, que es colindante de Ventanilla, ha recurrido a todas las autoridades. Y por eso que, presidente, queremos pedir que se oficie a INDES y a la Municipalidad Provincial del Callao para que nos explique cómo es que el plan de evacuación tiene estas características y en la práctica, cuando hemos estado en el mismo lugar, no es así. Lo único que hemos encontrado, bueno, la población organizada que con sus propios medios se reúnen y tiene estas reuniones para ver estos planes de evacuación, pero solamente hemos encontrado, presidente, 9 postes que han sido instalados por la Municipalidad del Callao a través de Finver, 9 postes con sirenas y cámaras, que no funcionan además. No hay cámaras y lo preocupante, señor presidente, que el presupuesto para esta obra en esta zona del Callao era de 2.444.000 soles. Y lo único que hemos encontrado, presidente, son esos 9 postes y 9 cámaras y no hay ningún otro tipo de obra. Los dirigentes de esta zona, cuando recurren a las autoridades, le dicen que les van a informar, que el tema no lo tienen en el momento y aducen pues difamación, faltamiento de respeto. Entonces han recurrido a la única autoridad que realmente se ha acercado a esta zona y por eso que es el pedido para que se oficie a las autoridades del Callao
y reitero que solamente hemos encontrado 9 postes con cámara y alarma y el presupuesto era de 2 millones, casi 2,5 millones de soles, ¿no? A la fecha no hay más que eso, ¿no? Muchas gracias, presidente. Gracias. Don Aire, luego Gino Costa, he pedido. Por favor, en informes, eso he sido muy permisible de que puedan extenderse, pero pedido puntual y lo tramitamos rápido, por favor. ¿Ya? Puntual, señor presidente, precisamente para hablar de usted, para expresar mi reconocimiento que en el Pleno se haya levantado usted y le haya dicho al presidente del Congreso y a la mesa directiva cuál es el orden y la secuencia de los aspectos que se viene a debatir en el Pleno. ¿Se está acordando, señor presidente? Entonces, señor presidente, yo invoco a usted y a todos que nos apersonemos al señor presidente del Congreso y a su mesa directiva para que este jueves en el Pleno se presente a debatir por insistencia la ley de pensiones de la Fuerza Armada y Policía Nacional. ¿Cuánto ha pasado, señor presidente? 7, 8 meses. Señor presidente, no sé si aceptan usted y los colegas que nos apersonemos al señor presidente, una comitiva o todos, y sacarle una cita a la mesa directiva para que este jueves se vea en el Pleno. Lo que estamos pidiendo es solamente un juego democrático que se ponga por insistencia y que los congresistas que representan a los 30 millones de peruanos deciden sí o no, pero no que nos vengan a mecer y dilatar y dilatar y dilatar. Eso es todo, bien cortito, señor presidente. Gracias. Congresista Gino Costa. Presidente, era más bien sobre un punto que ha sido abordado acá por mi colega, la congresista Alcorta. Señor Roncal Miñano, que está preso en el penal de Pixi como consecuencia de una acción de la policía, uno de estos megaoperativos. El señor es parte de la Hermandad del Norte, es una de las cabezas y en efecto hace varios meses están buscando una autorización judicial, un habeas corpus para salir. Habeas corpus, dicho sea de paso, presentado en Amazonas. Y finalmente, en la semana pasada se autoriza el habeas corpus y se ordena la libertad de este señor. La reacción en redes y en los medios ha llevado a alertar eso, por eso estoy enterado del tema, y se ha frustrado la puesta en práctica de esa decisión judicial. Perdón, permíteme, yo soy de Lambayeque y disculpa que te interrumpa. Lo que el ministro dijo es que la resolución era falsa. La sentencia que autorizaba la liberación de ese señor era una sentencia falsa, por eso alertó al Poder Judicial. Sí, los documentos eran falsos. Eso era el tema, porque si hubiera sido un habeas corpus, hoy día un habeas corpus funciona en Tacna, puede funcionar en Lambayeque. El Poder Judicial ha presentado un proyecto de ley que está durmiendo los sueños los justos de una comisión, pero era porque eran documentos falsos. Eso es lo que yo entendí de la explicación que dio el ministro. Presidente, solo quería responder porque la colega informó que había pasado. No ha salido el señor Roncal Miñano. Segundo, hay una controversia sobre lo que ha pasado, porque el ministro del Interior no dice que los documentos son falsos. El ministro del Interior dice que el pedido de libertad llega con una sentencia que está debidamente firmada y lleva, digamos, el portador de la misma es un funcionario del Poder Judicial. Entonces, a ojos de el Ministerio del Interior y el INPE, era una orden que había que cumplir. Lo que pasa es que se toman el tiempo para verificar y se dan cuenta que, digamos, no hay las condiciones para hacerlo. Quien ha sostenido que la orden es falsa es el Poder Judicial, pero, digamos, hay una controversia sobre si es falso o no, porque estaba la sentencia, o sea, llega al INPE la orden con una sentencia que aparentemente era legal. Entonces, en este momento se está dilucidando, hay una investigación para saber quién es el responsable de si se falseó o se expidió esa sentencia que no era falsa. Como digo, ahí hay una controversia, pero quería dejar eso aclarado hasta donde yo puedo aclarar esto. La congresista Alcorta me pide. Para quedar sin quórum, por favor, necesitamos aprobar dictámenes. No, ya que agradezco al ministro, al congresista Gino Costa, que acá hay una extensión del Ministerio del Interior
Lo que he dicho yo, que la Corte Superior de Justicia de la Mañana informó que no se dará la libertad al procesado porque el documento de habeas corpus son falsos. Y eso es lo que le informa el Ministro del Interior. El Ministro del Interior tenía la preocupación que nos confirme si finalmente lo liberaron o no lo liberaron, nada más. Ese es el tema. Sí, ahorita nos hemos quedado sin quórum, no podemos tomar acuerdos. Quería llamar la atención de eso. Continúe con... Termine, presidente. Quería hacer esa aclaración. Gracias. Bueno, si ya no hubiera ninguna otra intervención, yo quería hacer algunas propuestas con relación a las preocupaciones que se han planteado, pero lamentablemente ya no tenemos quórum y no queda otra cosa que, si no hubiera... Sí, congresista. Habiendo tomado conocimiento, presidente, que hay unos miembros de esta comisión que han presentado un proyecto de ley sobre el tema de desastres naturales, que me parece que se iba a exponer el día de hoy. Yo la semana, este es un tema que viene del año, desde la época del señor García. Yo tengo 11, 12 años en esta comisión. Entonces yo recomendaría a los colegas, y le recomiendo y le solicito, presidente, que esta reunión con el Ministro de Defensa para el tema de desastres naturales se lleve a cabo en forma inmediata. Yo he tenido la semana pasada una reunión con todo el COEN, el Ministerio de Defensa, todo el COEN. Y creo que no es un tema de proyecto de ley, sino escucharnos todos lo que tenemos que proponer en función a experiencia, a lo que pasó en Pisco, a lo que pasó en México, a lo que pasó con la corriente del Niño Costero. El tema de desastres naturales no está abocado a la corriente del Niño o que el Mantaro se va a desbordar. Porque sabemos que eso se puede prevenir, es predecible. Lo que no sabemos es si en este momento hay un terremoto, en este momento hay un tsunami, nadie sabe qué cosa va a hacer. Y hemos tenido una reunión bastante larga en el Ministerio de Defensa, ha estado toda la mañana en el Ministerio de Defensa con todo el COEN metido ahí, con todas las personas vinculadas al tema. Yo solicitaría, presidente, lanzar cualquier propuesta de proyecto que con todo derecho lo tienen que presentar los congresistas. Primero juntémonos para hacer una reunión de trabajo. No es una cuestión de proyecto de ley, no es una cuestión de proyecto de ley, no es un proyecto de ley. Es un tema muy preocupante, muy complejo, muy grande, abarca muchas instituciones del Estado y muy poco desconocimiento del mismo. Entonces yo no me aventuraría a sacar un proyecto de ley para sacar un proyecto sobre el tema de defensa, sobre el tema de INDES y lo que se puede hacer. Yo sugeriría, presidente, cumplir con lo que se ha venido haciendo durante muchos años. Acá, cada 4 meses se convoca lo que es seguridad ciudadana, cada 4 meses se convoca todo lo que es defensa, lo que es desastres naturales, abocado puntualmente a terremotos y tsunamis, no a lo otro. Entonces, escuchémonos para poder recién lanzar algo, pero no aventurarnos a una cuestión con todo respeto de congresistas que recién están en la comisión, pero que poco conocen del tema, igual cada 4 meses el tema del terrorismo. Gracias, presidente. Miren, hay que ordenarnos. Si no podemos aprobar los dictámenes, yo el jueves convocaré una extraordinaria, pero no podemos dejar de hacer nuestro trabajo. Entonces yo trato de ser flexible en la etapa de informes, que los congresistas se explayen, pero no podemos dejar el trabajo a medias, quedamos mal con el país. De tal manera que si hoy día por falta de quórum no continuamos con la sesión, la convocaré el día jueves, el día del pleno, en un interregno, lo coordinaré con ustedes. Pero quiero dar el uso de la palabra a la congresista Luciana León y por lo demás quiero decirle a la congresista Alcorta con el mayor respeto, todos los congresistas tienen el derecho a presentar sus proyectos de ley. Todos los congresistas, y nosotros lo que tenemos la obligación es de dictaminarlos. Y por eso está el debate, por eso esperemos el debate. Hemos adelantado el debate de un tema que está en la agenda y que ahora que tenemos quórum lo vamos a discutir y vamos a tomar una decisión al respecto. Si es sobre el proyecto de ley de gestión de riesgos, esperemos el momento del debate mejor, para poder ordenar, querida compañera. Sí, congresista. Gracias, presidente. Con todo respeto, yo no he dicho en ningún momento, por el contrario, yo no he dicho en ningún momento que ningunea un proyecto, yo he dicho que con todo derecho presentar a los congresistas. En ningún momento he dicho lo contrario. Lo he dicho que el tema es muy complejo, que viene de muchos años atrás, que algunos tenemos experiencia y hemos tenido estas reuniones. Y yo lo que sugiero, sin perjuicio de lo otro, es que venga toda la gente vinculada al tema de defensa civil, vinculado, presidente, al tema de desastres, vinculado a terremoto y tsunami. Y de allí, después de escucharnos todos, que presente lo que se quiera. Pero aventurarse a presentar proyectos de ley sin tener conocimiento realmente debido, porque realmente algo que conozco bien es el tema, es lo que yo sugería. Eso no significa que ningunee ni considere el derecho que tienen todos ustedes de presentar los proyectos que consideren convenientes. No es un tema de proyecto, presidente, es una cuestión de mucha precisión. Gracias. En la orden del día, antes de pasar, por favor,
quiero recoger sus preocupaciones. Yo creo que hay un tema que ha planteado la congresista Alcorta que es muy delicado y que lo hemos visto en la televisión. El tema cómo se está manejando información que está inmunizada por la Constitución, está siendo comercializada, lo que está pasando en Wilson. Y eso, de verdad, eso y lo que hemos visto en las marchas, yo creo que amerita que haya una explicación rápida. Yo propongo que me autoricen a promover una reunión reservada con el ministro del Interior, el superintendente de bancas y seguros que tiene que responder por los bancos, los operadores de los teléfonos, para tener una sesión reservada para ver qué están haciendo, cómo se está filtrando esta información. Pido que me autoricen, y, por favor, pero... Perdón, un ratito. Ya, breve. Me parece bien, pero yo no dejaría también incluir el caso del INEI por las recientes circunstancias que acabamos de tener, perdóname, pero nadie le ha autorizado al INEI a dar información que nadie le ha autorizado. No tienen por qué dar la intención. Eso es una mercancía barata que este señor se ha mandado por su cuenta a hacer lo que le ha dado la gana. Yo no acepto eso. Sí, pero ahí aprovechamos, ¿no? Lo incluimos. Pero el tema lo incluimos ahí. Eso va a terminar como dice el congresista, perdón, un ratito, congresista Salgado, un ratito, no se altere. Eso va a terminar en Wilson, o sea que estamos dando vuelta al tema. Y, presidente, con respeto le solicitaría, por otro lado, convoque usted a todas las autoridades vinculadas al tema de terremotos. Lo antes, el próximo miércoles, convóquelos de una vez para ver el tema. Sí, pero eso lo vamos a hacer en el ámbito de la discusión del dictamen. Pero pido que me autoricen, por favor, a convocar cuanto antes. Es urgente que hagamos esta reunión, no solamente por la información privada que tiene una preservación constitucional, sino también el tema de lo que está pasando con Sendero Luminoso y en la que estamos actuando de costado. Yo creo que la misma preocupación que tenemos nosotros la tiene el gobierno, y tener una reunión conjunta para ver en una primera etapa el tema de esta información privada que se está comercializando y luego la del terrorismo, incluidos los temas que tienen que ver con el censo, me autoricen. Por favor, los congresistas que estén de acuerdo, si les expresarlo, por unanimidad. Segundo, hay otro tema que no quisiera pasarlo desapercibido antes de darle el uso de la palabra al congresista Tubino. El primer punto de la agenda es un tema muy importante. Es un proyecto de ley que viene del Ejecutivo y que va a merecer la unanimidad y el respaldo de todos ustedes. Es un proyecto que viene del Poder Ejecutivo y solo porque el Poder Ejecutivo lo puede plantear porque es una iniciativa de gasto, que tiene que ver con establecer una compensación, primero, beneficios a los bomberos que han caído en acto de servicio, ofrendando su vida en defensa de la civilidad. El Poder Ejecutivo está planteando otorgar beneficios económicos y pensiones a sus deudos. Entonces, el proyecto de ley plantea que los bomberos fallecidos, sus familiares, en el orden de consanguinidad que la ley establece, puedan ser beneficiarios, primero con una compensación por única vez, que están planteando que sean 50 unidades impositivas tributarias. Segundo, están planteando también que vía decreto supremo el gobierno plantee a través del Ministerio de Economía una pensión para sus hijos menores de 18 años, los mayores que sean discapacitados o que estén exitosamente cumpliendo estudios académicos. También, en todo caso, para la cónyuge o para la integrante de una unión de hecho, como lo establece el Código Civil. También para sus ascendientes. Entonces, esta es una norma muy importante y el tercer artículo plantea también de que autoricemos que el pliego de la Intendencia del Cuerpo General de Bomberos pueda destinar, porque creo que son 11 o 12 los bomberos que los familiares que se van a beneficiar, 2.300.000 soles. Siendo una iniciativa muy importante, nosotros les hemos hecho algunas correcciones de carácter formal, terminológica, por eso usted la ve en el dictamen, no altera sustantivamente la iniciativa del Poder Legislativo, y yo quería que para reivindicar lo que estamos hoy día, lo importante que estamos debatiendo el día de hoy, que podamos votar esta iniciativa y luego ver los otros temas donde hay puntos de vista controvertidos y que los vamos a escuchar con mayor detalle. Pido, con respecto a esto, el congresista del oficialismo no tiene ninguna observación al tema, ¿cierto? Al voto, queridos colegas. Ha sido aprobado por unanimidad. Congresista Gino Costa, Alcorta, Octavio Salazar, congresista Donaire, congresista Villavicencio, congresista Salgado, congresista Segura, congresista
Tubino, congresista Velázquez, y ya los congresistas que regresen podrán ejercer su voto. Ha sido aprobado por unanimidad. El segundo tema, me ha pedido una interrupción el congresista Tubino, disculpe que no fue una malcredez, sino era el tema de... Bien, el segundo tema, vamos viendo los temas menos controvertidos a los más controvertidos para el poder, sí. Miren, hay el proyecto de ley, hay un proyecto de ley que está en el tercer punto de la agenda, que está referido a un proyecto de ley que lo estamos declarando procedente, que propone como texto sustitutorio establecer un nuevo plazo para hacer efectivo reconocimiento al personal policial, militar, policial y civil que participó en los conflictos armados con el Ecuador en los años 1978, 1981 y 1995. Colegas, ¿de qué se trata? Acá no hay ninguna iniciativa de gasto. Nuestros combatientes que participaron en este levantamiento en Zarumilla, en 1978, todos en conflicto con el Ecuador, en 1981, en 1995, cada uno de estos combatientes han tenido sendas leyes que están vigentes, que establecieron que a estas personas, a estos peruanos valientes, valerosos, se les debería otorgar beneficios y condecoraciones. Lo que ha sucedido es que en la práctica, como la ley ha quedado librada a la reglamentación, en ningún caso se ha podido cumplir cabalmente los alcances de dichas leyes. Lo que estamos proponiendo ahora es no dejar librada a la burocracia administrativa el establecimiento de un nuevo plazo. Hemos conversado con los autores de los proyectos y lo que se pretende es, por si acaso que quede claro, no es generar ninguna nueva obligación al Estado, sino ampliar el plazo para que los beneficiarios de la ley de los combatientes de 1978, de 1981 y de 1995 puedan lograr las expectativas que la ley es que cada uno regulado. De tal manera que no tiene ninguna iniciativa de gasto y lo que plantea el proyecto de ley es darle rango de ley al plazo para que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas pueda, teniendo un plazo de 5 años, pueda calificar, evaluar, establecer el padrón de los soldados beneficiarios y dar y cumplir con estos beneficios que están en la ley. Creo que no hay ninguna objeción y voy a contar con mi apoyo también al respecto. Lo que me preocupa es que no sé si se han incluido, el ejército ha incluido a personal que fue ceja de selva, sobre todo, que fueron reclutados, uniformados para ir al combate y que después fueron ya liberados a sus caseríos. No sé si hay una relación, también merecerían el mismo derecho, ¿no? Es que el problema, congresista, es lo siguiente, quiero precisar, nosotros como no tenemos iniciativa de gasto, miren, en la primera ley, miren, en la primera ley, ahí estamos solamente ampliando el plazo de esas 3 leyes que no se pueden cumplir porque los plazos son administrativos y ha habido mucha burocracia indolente que no ha permitido que los beneficiarios de esas leyes puedan acceder a estas condecoraciones y beneficios. Y en la primera ley, en la 26.511, ustedes verán, dice ley que reconoce como defensores de la patria y otorga beneficios a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y civiles que participaron en el conflicto con el Ecuador. O sea, sí están comprendidos. Lo que pretende el proyecto de ley, el dictamen, y me parece muy bien, un saludo a la iniciativa de los congresistas que son autores, es que estas 3 leyes en la práctica no se están cumpliendo porque la burocracia es así, pues. Entonces, lo que estamos haciendo es, para todas estas 3 leyes, los beneficiarios, establecer un plazo de 5 años para que el Comando Conjunto cumpla los alcances de estos 3 dispositivos legales. Nada más que es eso. No creamos ningún beneficio, no le generamos no le erogamos ningún gasto al Estado porque las condecoraciones y beneficios establecidos en esas normas están vigentes. Lo que sucede es que no se ha podido hacer una calificación adecuada, una evaluación, y por eso estamos declarando procedente las iniciativas legislativas que se han presentado al respecto. Los congresistas que estén de acuerdo, señora, congresista Donaire, congresista Villavicencio, congresista Salgado, a favor, congresista Segura, congresista Tubino, a favor, congresista Gino Costa, a favor, congresista Lourdes Alcorta, a favor, congresista Octavio Salazar, a favor, y congresista Velázquez, a favor. Ha sido aprobado por unanimidad. Presidente, solamente una precisión. Sí. Queda muy en claro que después de esos 5 años, los que no se han inscrito
porque también puede ser desidia de ellos o de sus familiares o simplemente porque ya no existen, queda ahí. Ya Sí. no hay lugar a reclamo. Sí, por eso es que disculpe, congresista, pero es muy buena la preocupación. Si estamos dando 5 años de plazo legal, ahí estamos incluyendo un artículo, es que si faltara plazo vía decreto supremo se ampliará el plazo. Yo creo que ese artículo hay que suprimirlo. Son 5 años y ahí creo que debe terminar ya el tema. Sí, señor, porque con cargo si a no, usted está redacción. dejando una Sí. carta abierta Con y cargo a no hay redacción. cuándo acabar. Así es. Con cargo a redacción, yo creo que 5 años son más que suficientes para que se puedan acceder a esos beneficios. ¿Perfecto? Entonces, Esos 5 años efectivamente, siempre y cuando haya la difusión debida. ¿Por qué esto ha sucedido? ¿Por qué? Porque están en los quintos infiernos y cuando sale la ley y no se enteran, porque están en el río Cenepa, Santiago, Morona, Los Yachis. proyecto de ley, congresista, el proyecto de ley en el artículo 1, hemos satisfecho su preocupación. Dejamos que el Comando Conjunto de oficio desarrolle esta actividad. O sea, eso va a permitir que haya una amplia difusión y creo que con esto habremos honrado a nuestros valientes soldados que lucharon en la guerra del Cenepa. Aprobado por unanimidad. El tercer tema tiene que ver con el tema de la ley de gestión de riesgos. Ahí, el tercer tema está referido a los proyectos de ley recaídos en el proyecto de ley 949, 2016, 1147, 2016, 1303, 2016, 1550, 2016 y 1558, 2016, que hemos procurado un texto sustitutorio sobre la ley que modifica la ley 29.664, ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres con la finalidad de fortalecer el sistema. Como verán, en esta iniciativa se están proponiendo unas precisiones en la ley, se está promoviendo una relación más afinada entre las instituciones responsables de la gestión de riesgos y por eso ponemos a disposición el texto sustitutorio que se les ha alcanzado. Sobre el tema voy a conceder el uso de la palabra. Congresista Salgado. Sí, Congresista presidente. León. Sé que mi proyecto está incluido porque de lo que se trataba es que en el plan nacional que se elabora y con los planes específicos se pusieran fechas, porque no existía fechas para que puedan presentar estos planes y por lo tanto quedaba en el aire, habían instituciones que no presentaban los planes. Entonces, para que estén debidamente presupuestados, le hemos puesto dentro del artículo 19, en lo que corresponde a mi proyecto. Estoy de acuerdo con el texto sustitutorio que han adoptado para que diga al final de todo el texto: el plan nacional sirve de marco para la elaboración de los planes específicos por cada proceso que deben ser desarrollados anualmente por las entidades públicas en todos los niveles de gobierno, es decir, quiere decir gobierno central, gobierno regional, gobiernos locales. Los planes específicos se aprueban como máximo en el mes de septiembre de cada año. Ahí le estamos poniendo ya una obligación para que ninguno se escape, señor, que tienen que presentar estos planes y tienen que estar debidamente presupuestados. Así que completamente de acuerdo en lo que va la modificación del artículo 19. Congresista Luciana León. Gracias, presidente. Sí, para poder explicar un poco de qué trata también este proyecto de ley presentado de mi autoría, pero presentado por la célula parlamentaria. Discúlpame una breve interrupción. Congresista, quiero que me autoricen a ejecutar los acuerdos que hemos llegado hasta aquí sin la aprobación del acta para poder materializarlo. ¿Estamos de acuerdo? Congresista Costa, aprobado por unanimidad. Congresista Luciana León, continúe. Gracias, presidente. Efectivamente, este proyecto de ley presentado por mi autoría, obviamente por la célula parlamentaria aprista, fue como consecuencia de lo visto, como lo mal que funcionó el Ejecutivo luego de las afectaciones que tuvimos con el niño costero. Fue ahí que vimos que básicamente el problema era que SINAGERT estaba como un órgano separado de CENEPRED y ambos pertenecían al PCM. Para esto, INDECI
pertenecía al Ministerio de Defensa. Y CENEPRED, básicamente, ¿qué era? Era un comité multisectorial para la prevención de desastres naturales, elaboraban planes, pero lo que vimos cuando los invitamos aquí a CENEPRED es que tenían unos planes maravillosos, nos traían unas exposiciones con PowerPoint muy buenas, pero que en la realidad eran inviables de realizar. Entonces, esto se dio básicamente en la época de gobierno del expresidente Humala para crear e incorporar a amigos a esta área, sin ningún real cumplimiento. Entonces, lo que estamos poniendo en esta propuesta legislativa, y agradezco que haya sido incorporada, es la unión de ambos, nuevamente, tanto de CENEPRED como SINAGERT, para que puedan básicamente encargarse en el fortalecimiento de este Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres naturales y de desastres en general, con la finalidad de fortalecer el rol del financiamiento de este sistema y también para colaborar con INDECI, tanto en la acción previa como en la acción post-desastre. Por ello, hemos establecido ciertos caracteres. Por ejemplo, establecer el carácter preventivo como una de las finalidades del SINAGERT, además de la identificación y reducción de los riesgos, así como evitar eventuales desastres y garantizar la preparación y atención ante situaciones de desastre. Esto ha sido incorporado en el dictamen como artículo número 1. Asimismo, precisar la definición de los principales conceptos involucrados en la gestión de desastres, cosa que no existía. Entonces, algunos entendían por ayuda humanitaria una cosa, afectados otra, damnificados era una cosa muy distinta, cada uno tenía su definición. Por ello, en el artículo 3, me da gusto que se haya incorporado estos conceptos que presentamos respecto a cada una de las definiciones, como por ejemplo, quiénes son considerados afectados, quiénes son damnificados, qué se entiende por asistencia humanitaria, cuál es la autoayuda, la cultura de prevención, desastres, emergencias, identificación de peligros, evaluación de daños y análisis de necesidades, entre otros. También ampliaron algunas atribuciones de la PCM, ya que va a tener ambas tareas y siendo el ente rector, se le debe dar mayores atribuciones para mejorar su gestión y básicamente la articulación con todas las entidades que tiene a su cargo toda la materia de gestión de desastres. De hecho, también estamos incorporando al Ministerio de la Mujer y al Ministerio de Trabajo, sobre todo porque ellos están encargados junto con el MIDIS en ver todo lo que se encarga o lo que tiene que ver con la población vulnerable. Que los gobiernos regionales y locales constituyan grupos de trabajo permanente. Y aquí sí concuerdo plenamente también con lo manifestado con la congresista Luz Salgado, que menciona la importancia de los plazos, porque la gestión de riesgo de desastre no pueden escapar a esta responsabilidad que tienen tanto los gobiernos locales y regionales, pero en este artículo 14 sí va a ser necesario que se ponga, así como en los planes, que está en el artículo 19, estos planes específicos que deben ser desarrollados anualmente por cada una de las entidades. Pero no nos vamos a quedar tranquilos con eso. En el artículo 22 se incorpora que el primer trimestre de cada año el jefe de PCM de ese entonces acuda al Congreso a fin de informar sobre las acciones que se estén realizando en el marco del SINAGERT y que no sea letra muerta, que venga y que podamos todos ver que efectivamente se puede hacer realidad. Ahora, hay un artículo que he incorporado, que no se ha incorporado más bien en el artículo 10 sobre atribuciones de la PCM. No se está considerando que PCM deberá modificar y actualizar el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre.
Me refiero al actual, no se está poniendo este detalle. Tampoco se ha recogido que debe la PCM asegurar una adecuada articulación de las funciones entre instituciones, gobiernos regionales y locales, porque el diálogo con los alcaldes y gobernadores es vital para poder implementar estos planes. Los cambios propuestos en pro de la mejora de gestión de prevención y de desastres. Si bien esto, presidente, es lógico que PCM va a estar articulando en todo momento con los gobiernos locales, con los gobiernos regionales, creo que no está de más, de todos modos, ponerlo así, y para ello le voy a entregar una propuesta de texto sustitutorio para que lo tenga a bien evaluar y considerarlo posteriormente. Respecto al artículo punto 14.3, solicito que se precise que los grupos de trabajo que constituyen los gobiernos locales y regionales se reúnen una vez al mes o de repente una vez cada 3 meses como mínimo. ¿Por qué? Lo planteo básicamente porque tiene que haber un trabajo no solo de compromiso, sino también de dinamismo entre ellos para trabajar y comprometerse en esta tarea. Si no, como sabemos muchas veces, y lo hemos visto en el campo, se terminan lavando las manos o quedan embarrados hasta la cabeza con el desastre encima y sin saber cómo actuar. Tampoco se ha considerado la propuesta de sancionar a los alcaldes y gobernadores regionales por la omisión de sus funciones. Y esto creo que sí lo implicaría una suspensión en el cargo o una sanción de repente mayor, pero tengo entendido que si hacemos esta modificación tendríamos que modificar también la ley orgánica de municipalidades y eso sí va a ser más complejo. Entonces, yo entiendo que por eso no se haya incorporado, pero de repente ver alguna manera, alguna salida para que exista alguna sanción y de esa manera pues se comprometan verdaderamente las autoridades locales y regionales en resolver estos problemas y obviamente también a PCM a coordinar con los mismos ministerios porque de lo contrario muchos alcaldes y gobernadores no van a poder hacer nada sin su respaldo. Esto es básicamente lo que quería sugerir y se agreguen algunas disposiciones complementarias modificatorias. Para modificar el artículo 25, en caso se vea, ¿no?, la posibilidad de hacer una modificación a la Ley Orgánica de Municipalidades, en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales para que se considere como causal de suspensión en el cargo de alcalde y gobernador regional el hecho de no cumplir con estas sanciones. Esto básicamente son la última sugerencia y los demás temas que he comentado son las que agradezco se hayan incorporado en el dictamen. Creo que es un texto bastante completo, bastante interesante y seguro posteriormente del debate y escuchando a los demás expertos vamos a seguir enriqueciéndolo, pero creo que es algo que debemos de trabajar y sacar adelante cuanto antes. Muchas gracias, presidente. Disculpen que no había dado la bienvenida al congresista Castro, que hace varios minutos está acompañándonos en la comisión. No, varias horas. Congresista Alcorta. Reitero, valorando la propuesta de todos los congresistas que además de tener derecho hacen siempre propuestas que puedan contribuir al desarrollo de un buen proyecto. Yo recibo siempre los comentarios hacia mis proyectos. Sugeriría llevarlo a un cuarto intermedio por lo complejo, por lo mismo que ha explicado Luciana León, la congresista Luciana León. El tema es bastante complejo, bastante grande. Para comenzar, los alcaldes tienen la obligación de presentar en los menos 3 meses de cada año su plan de emergencia, cosa que no cumplen. La propuesta del proyecto de ley está en la Comisión de Descentralización porque es la que le toca para que esto sea vacado. La desgracia que hemos tenido en el norte, lo que hemos sufrido en Huachip, en Chosica, por el tema de los huaicos, es por el alcalde bueno, que tiene 25 o 30 años, no ha sido capaz de prever absolutamente nada. Entonces, justamente la propuesta es pasarlo a un cuarto intermedio. Y sugeriría, presidente, invitar de una vez al señor Nieto, a todas las personas vinculadas a este tema de acá, porque es toda una articulación muy grande, muy compleja, no es tan fácil el tema. A ver, no he terminado, pero que el asesor le presente, porque está inquieto. A ver.
A ver, preséntelo una vez, se vale la pena la interrupción. Me pudre. La verdad que sí, pues, bien desatinado. Sugeriría, presidente, de una vez convocar, creo que el señor Hinojosa también tiene el mismo encargo, porque el tema es muy grande, a ver con temas, pero sobre todo, así como se divide lo que es seguridad ciudadana, una cosa es seguridad ciudadana, otra cosa es el BRAE y otra cosa es el narcotráfico. En lo que es la exposición que están presentando acá de propuestas que hay que recoger, porque todos tenemos algo que proponer, una cosa son las desgracias naturales, que si el Amazonas se va a desbordar, que el Mantaro, que recorre el niño costero, que el friaje del sur, eso se puede prever. Y hay que diferenciarlo de lo otro. Si en este momento hubiese un terremoto en el Perú, Dios no lo permita, y un tsunami, no tenemos un protocolo, no hay absolutamente nada. Entonces yo quiero diferenciar lo que es esa emergencia de terremoto, tsunami, totalmente aparte, completamente aparte de lo que es los desgracias naturales. ¿Por qué? Porque se ha cometido el error, para que no lo cometa su asesor, de cuando se convoque puntualmente a eso. Lo demás se puede prever, Estamos sabiendo que en enero se vienen las lluvias en el norte nuevo. Ya sabemos que hay zonas que están lloviendo, ya sabemos que el Amazonas se puede rebalsar, ya lo sabemos. Pero el terremoto y el tsunami no tenemos conocimiento de esto. Para comenzar, los mismos medios de comunicación, cuando hay un simulacro, siguen con su programación sin que pase absolutamente nada. Con programas vivos como Combate, Esto es Guerra, y no pasa absolutamente nada. Le agradecería, presidente, convocar a estas personas vinculadas lo antes posible para poder articular con las propuestas presentadas con una cosa más solventada, pero diferenciada de lo que es desgracias naturales con lo que es terremoto y tsunami, son cosas diferentes. Miren, ahorita no tenemos quórum, pero quiero decir lo siguiente. Estaba previsto ya para el próximo lunes en sesión ordinaria invitar al ministro de Defensa para justamente ver este tema, que obviamente toda la comisión, una sesión ordinaria para tratar este tema. Y yo creo que ahora que no tenemos quórum no vamos a poder dictaminar este proyecto. Yo creo que el proyecto se puede enriquecer el dictamen en la medida de lo que podamos hablar con el ministro el día lunes, que viene a la comisión. No vamos a tomar un acuerdo, pero si ese es el sentido, dejamos esta edición. Antes de levantar la sesión, quisiera decirlo. Pero vienen todas las personas involucradas. O sea, sí, todas las personas. Eso lo vamos a coordinar. Si todas las personas, vamos a tener una reunión solamente para ver gestión de riesgos el próximo lunes. Y antes de levantar la sesión, el fondo, hay un dictamen sobre la ley que establece los aportes que dan los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para un fondo de vivienda. Han pasado 30 años de la vigencia de la ley, hay preocupación. He presentado un dictamen con la finalidad de abrir una discusión y un debate, y espero que sea enriquecedor. Hay un dictamen ya favorable en la Comisión de Defensa, que es Comisión de Vivienda, que es primera comisión. Lo que sí me gustaría es que esta comisión se pronuncie. Lo vamos a hacer con la mayor apertura y quisiera que pudieran mejorar ustedes sus opiniones del dictamen. Congresista Luz Salgado, luego comenta tu vida. Solamente en el buen ánimo, señor, de sacar una buena propuesta sin mayor problema que luego nos pueden achacar a los congresistas, quisiera que vengan los representantes de los fondos a dar información. No, repito, y hay un dictamen de la primera comisión que es de vivienda, es de la Comisión de Vivienda. Yo lo voy a hacer, lo vamos a hacer porque no podemos tomar acuerdo, pero más o menos en esa línea hay preocupación. Este proyecto de ley no lo impulsan los parlamentarios porque tienen animadversión al fondo, sino porque hay que modernizar los criterios de aplicación. Solamente diré una referencia. Como hoy día, en función del decreto legislativo 1132, se han consolidado las remuneraciones de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, el aporte del 5% se ha incrementado ostensiblemente. Entonces, necesitamos dar una respuesta desde el Parlamento y solamente les digo que pergueñemos una buena solución, porque ya hay un dictamen de la Comisión de Defensa que lo van a discutir de vivienda, que lo van a discutir con nuestro dictamen o sin nuestro dictamen. Y a mí sí me gustaría que nosotros no pequemos de omisión al tomar una decisión al respecto. Sí, congresista. Sí, muy rápidamente sobre lo mismo. Yo creo que es fundamental lo que acaba de mencionar la congresista Luz Salgado, porque los fondos, y yo hablo específicamente de un fondo que conozco como el Fondo de la Marina, viene funcionando bien y el personal no puede acceder a los bancos para pedir un préstamo porque el sueldo no le da para tener el aval bancario. Y entonces es un tema delicado, muy delicado.
Y entonces es un tema que se tiene que ver al detalle para modernizar, tal vez, ver esto. Pero cuando se lanzan así iniciativas que no se han consultado técnicamente como corresponde, realmente es un tema que esta comisión que actúa con seriedad debe verlo al detalle en forma profesional. Gracias. Así será, solamente les pido que se llenen de información para poder mejorar ese dictamen. No habiendo quórum, siendo las 5:35 de la tarde, levanto la sesión.